En nuestro podcast, el conjunto de serendepias y arreboles nos recuerdan lo hermoso de la naturaleza, la belleza y la magia en los momentos fugaces, instantes hechos de acciones y movimientos, cambiando nuestra manera de ver la vida e interconectarnos con la naturaleza, nuestro entorno y nuestra humanidad. Siendo así, que si nuestros oyentes prestan atención y nuestras serendepias se unen, más de un sonido de la naturaleza se escuchará para recordarnos esa conexión que es momento de reforzar. ¿Pero qué es una serendipia y un arrebol? Serendipia es la definición de un momento en la vida o historia de una persona sobre un hallazgo no esperado que da paso a algo nuevo y al desarrollo de un descubrimiento. Y los arreboles son aquellos que se forman cuando hay un atardecer y las nubes se pintan de tonos rojos y naranjas. Hola y bienvenidos a otro episodio de Serendipia y Arrebol. Aquí estamos como siempre Bea y yo. ¿Cómo estás, Bea? Hola, Sammy, muy bien. ¿Y tú? Bien, también. Hoy justamente traemos un tema que al menos para donde estamos nosotras está muy correlacionado con el clima ahorita. Definitivamente. Y es que pues se ha visto que, vaya, aquí en Puebla ha estado lloviendo bastante. Y pues prácticamente cada que llueve se inunda toda la ciudad. Pero no una inundación normal. Los coches flotan. Literalmente estamos hablando de que ves ahí a los coches flotando, que de hecho pues justamente por cómo ha avanzado la tecnología, que justamente ahora se manejan más por lo electrónico, por computadoras y todo, pues son declarados pérdida total. Porque pues eso no va a volver a funcionar, ¿no? Literalmente sale más caro arreglarlo. Sí. Que ya de plano comprar otro. Sí, sí. Que, o sea, el agua se mete a los locales, o sea, cosas así bien extremas que lo lees y parece película. Sí, de hecho sí, ha habido locales que tuvieron que literalmente sacar sillas, sillones, aparatos para la cocina, todo basura, sí, porque pues se inundaron bien feo. Aunque, ¿sabes? Ahorita que decías, o sea, sí pasa aquí en Puebla, pero en realidad pues también pasa mucho, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Que pues también ahí sucede que varias calles, sobre todo estos puentes que son como subterráneos, pues terminan inundados, y también los coches, incluso hasta los camiones luego, ¿no? Que flotan ahí. Que luego tienen que estar ahí asistiendo a las personas para sacarlos, ¿no? O sea, ahorita... Vaya, o sea, también se puede ver en otros casos en México. Incluso llegó un momento donde se inundó tan feo el centro aquí de Puebla, por ejemplo, que tuvieron que mandar bomberos a bajar personas de un segundo piso. O sea, sí está así como muy extremo, ¿no? Muy drástico, sí, sí, sí. Y pues eso nos lleva a la pregunta de pensar, ¿por qué pasa esto, no? Tendría, o sea, en la planeación de las ciudades, vaya, no se considera que haya cambios tan extremos en el clima, ¿verdad? Precisamente porque eso pues es relativamente nuevo, ¿no? O sea, sí, precisamente en estos años, también sobre todo por el tema de, pues del niño, ¿no? Que está entrando. A algunas ciudades les pega un poco más esta cuestión de... pues las lluvias precisamente se vuelven más potentes, ¿no? Y es que, pues, precisamente, pues, ahí, por ejemplo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, precisamente estaba leyendo que dice que por cada grado que aumente la temperatura, o sea, cada grado Celsius, la atmósfera, almacena un 7% más de vapor de agua, que pues esto causa que precisamente las tormentas sean más, vaya, que tengan más agua, que caiga más agua, pero también que esta cantidad de agua sea
en menos tiempo o que caiga en menos tiempo, ¿no? Y eso, pues, precisamente se le atribuye, pues, precisamente el cambio climático, ¿no? Sí, pero justamente también en esto mismo es que, vaya, los sistemas que tenemos para, pues, expulsar el agua en los drenajes que se tienen públicamente, justamente lo que tienen es la capacidad de lidiar con cierta cantidad de agua por cada lluvia o por cada... O sea, depende de la situación, ¿no? Están justamente preparados para poder lidiar con cosas que teóricamente tendrían que ser normales en una ciudad. Claro. Pero si combinamos que, vaya, normalmente en las ciudades encuentras mucha basura en el suelo, que justamente por el camino natural del agua termina arrastrando la basura y termina tapando coladeras o los conductos que tendrían que haber sido para el drenaje. Entonces, cuando llega una lluvia, y más tan intensas como se han podido ver últimamente, pues simplemente el sistema no se da abasto, porque ni siquiera está al 100% de su capacidad, aunque aún si estuviera al 100% de su capacidad no sería suficiente. Sí. Es como si de la nada al drenaje del lavabo de la cocina le quisieras echar 5 cubetas de agua y quisieras que se fuera todo inmediatamente. Sí, claro. Imposible, o sea, va a terminar pasando, sí, pero pues mientras vas a tener ahí todo lleno de agua, ¿no? Sí. Y de hecho también es curioso porque pues también están las sequías prolongadas, ¿no? Que pues, o sea, luego precisamente uno se cuestiona, pues si cayó tanta agua del cielo, pues ¿a dónde se fue, no? ¿Dónde está esa agua? Ajá, porque después de a lo mejor unos meses ya estamos otra vez en sequía, ¿no? La típica pregunta de, es que si me estás diciendo que toda esa agua acaba en los ríos o en el océano, pues ¿qué pasa, no? ¿Cómo puedes decir que hay una sequía? Ajá, exacto. Y de hecho hay ciudades precisamente que sí han logrado desarrollar una infraestructura adecuada para poder evitar precisamente que se hundan en esos momentos de lluvia extrema. De hecho, me llamó mucho la atención el ejemplo de la ciudad de Tokio, que pues está en Japón, que vaya, de hecho, me recordó mucho a la Ciudad de México, incluso aquí también un poquito a Puebla, porque pues relacionándolo, sabemos que la Ciudad de México está construida en su mayor parte sobre un valle, ¿no? O sea, sobre una... Vaya, antes había ahí un lago, ¿no? Técnicamente. Y Puebla, pues precisamente tiene un río, de hecho, que ahorita ya está entubado, ¿no? Pero vaya, teníamos el río que ahora es una avenida, que se le llamaba antes el río de San Francisco. Y pues también tenemos el río Toyac, que también es bastante famoso. El punto es que Tokio, por ejemplo, está también ubicado sobre precisamente llanuras fluviales, que de hecho es atravesado por 5 principales ríos. Y pues hay decenas de cauces menores también a lo largo de esta ciudad, ¿no? Y resulta que en esta ciudad, la rápida urbanización y extracción del agua, que precisamente pues se extrajo para poder solventar las necesidades humanas, pues causó que el suelo se fuera hundiendo. Insisto, se parece familiar, ¿no? Entonces, lo que hicieron ahí fue que precisamente a lo largo de pues la ciudad, resulta que pusieron silos, que son básicamente como columnas gigantescas, cilíndricas, claro está, a lo largo de precisamente los ríos que atraviesan estas ciudades. De hecho, el proyecto se llama Proyecto G-Cans, que es un canal de descarga subterráneo exterior del área metropolitana. Y de hecho, pues, o sea, es una infraestructura que costó $2,000 millones. Y pues de hecho hasta se le llama la catedral subterránea porque pues tiene las cámaras en sí tienen una capacidad increíblemente grande. Y pues precisamente eso es lo que hacen, ¿no? Estas 5 cámaras están conectadas entre sí con túneles y se van llenando poco a poco y transportando precisamente por gravedad a una última cámara
que de hecho es el pozo que tiene más profundidad y de hecho se le llama la catedral, que esta precisamente pues tiene 177 metros de largo y está sostenida precisamente por 59 columnas o pilares que cada una pesan 5,000 toneladas de peso, ¿no? O sea, es muchísimo. Y precisamente pues aquí llegan todas las aguas que se recolectaron precisamente en los ríos, que precisamente o sea, la intención de esto es que los ríos no se llenen y así no se desborden, porque pues están en medio de la ciudad, ¿no? Y después, cuando ya llega a este pozo principal, que de hecho también es llevada ahí para reducir su velocidad y no esté tan agitada, pues resulta que es lanzada a un río que de hecho desemboca directamente en el océano, y esta tiene una bomba, tiene turbinas que pueden expulsar hasta 200 toneladas por segundo de agua. O sea, es muchísimo. Y de hecho, para que también se den una idea, resulta que en esta cámara principal puede caber un transbordador espacial o la Estatua de la Libertad. O sea, son bien chiquita, capacidades gigantescas, pero precisamente, o sea, la instalaron porque en los años 1947 hubo un tifón que destruyó 31,000 hogares y dejó hasta muertos. De hecho, la cifra dice que son 1,100 muertos. Entonces, pues precisamente estaban pensando los ingenieros de cómo poder pues evitar estas catástrofes, ¿no? Porque pues al final pues son tanto vidas humanas como pérdidas económicas de la ciudad, ¿no? Sí, porque esas pérdidas son de miles de millones. Exactamente. Y de hecho a mí también me surgió la duda hoy, pero pues ahorita precisamente pues se supone que toda esa agua llega al océano directamente, ¿no? O sea, ¿por qué no la reutilizan de cierta forma? Uh-huh. Y de hecho vi que, Japón no es un área del mundo en donde precisamente se necesite tener pues reutilización o saneamiento de aguas, porque resulta que sí tienen fuentes de agua dulce naturalmente limpia. Entonces, de repente, hacer una inversión en un proceso para purificar estas aguas fluviales, pues podría ser un poco no tan buena idea, ¿no? Pero definitivamente, si hablamos un poco de este ciclo del agua, podemos entender que a lo mejor esa no es la mejor forma de precisamente tratar ecosistemas o entornos en donde pues el agua escasea, ¿no? Porque pues simplemente es redirigirla a pues el océano, pero no hay una solución basada en precisamente el análisis de cómo funciona la naturaleza, ¿no? Precisamente inspirándose en cómo funciona el ciclo natural del agua, que pues escuchen nuestro episodio del agua, precisamente pues cae del cielo, ¿no? Y la tierra precisamente la absorbe, ¿no? Por eso es tan importante los árboles y pues que nuestros suelos no estén erosionados, porque precisamente estos ayudan a que el agua llegue otra vez al subsuelo y se puedan crear los mantos freáticos, que son como precisamente estas pues cisternas, por decirlo de alguna forma, subterráneas, que precisamente limpian naturalmente nuestra agua. Y si son simplemente direccionadas las aguas al océano, pues definitivamente no se pueden absorber, ¿no? O sea, todo el agua no se puede absorber y pues tampoco filtrar después y no se puede reutilizar en la ciudad, vaya, ¿no? Sí, porque aquí entran varios factores, de hecho, bastante importantes e interesantes, porque hay que considerar que porque vaya, ya sea que desemboque en un río, en lo que se va a terminar en el océano, ¿no? Sí, claro. Y una vez que entra al océano, lo que pasa es que se desaliniza el agua, ¿no? Como hablamos en el episodio de las nubes. Justamente el agua se desaliniza en todo este proceso de que sube y todo
pues el proceso de la lluvia. Sí. Pero una vez que el agua ya es salada, pues no se puede simplemente sacar para usar en sistemas que lo requieran, porque justamente es agua salada y sumamente mineralizada. O sea, de que se puede, ¿no? Pero sí, que si es rentable o no, o viable, pues es otra historia. Porque se llenarían los sistemas de sarro, de sal, y sería muy caro estarlos limpiando constantemente, justamente porque es un agua salada y muy mineralizada. Sí. Dejando de lado los ecosistemas que eso afectaría. y también aquí entra otra cuestión en que justamente mencionabas que puede parecer que, por ejemplo, en Japón no es tan importante o tan necesario en este momento, porque tienen sus fuentes de agua, crear otros sistemas de manejo del agua. Pero aquí entra algo muy curioso, es que prácticamente actualmente todas las ciudades están desarrolladas igual. Ajá. Que es una cosa muy discutible, porque se sabe que ni todos los lugares tienen climas iguales. Vaya, hasta es un poco raro, ¿no? Si, por ejemplo, si te quieres mudar a ciertas partes de Europa, sabes que vas a tener que lidiar con frío, que tienes que ir preparado para esos climas. Y que aún así vayas a donde vayas, pues prácticamente las estructuras son todas iguales, es raro. Sí. O sea, te refieres a las estructuras de las calles, ¿no? Ajá, de las calles, de las ciudades, que sí pueden tener distintos estilos, pero la base es la misma. Y que a final de cuentas todas las ciudades parece que lo que más buscan es justo desechar el agua. Desviarla. Que es como de, pues ya es, son aguas grises, aguas negras, agua de lluvia, pues pues ahora sí que ya cayó, ya estuvo, ya se usó y todo, pues adiós. Como si fuera un residuo, ¿no? Ajá. Y como si tuviéramos agua dulce infinita. Y pues se sigue buscando, la verdad, pues deshacerse de ella como si fuera algo pues despreciable, ¿no? Claro. Y pues así se han entubado los ríos, así se han hecho pavimentaciones, los edificios. Vaya, se han hecho muchas técnicas para, pues sí, deshacernos del agua. Sí. Y pues esto podría parecer en un primer momento, y de hecho se consideró durante bastante tiempo como una gran evolución de la arquitectura, ¿no? Vaya, si lo comparábamos antes con ciudades que justamente se asociaba la mala salud a que había mucha agua estancada, pues sí, tampoco se habla que se tenga ahí el agua echándose a perder, ¿no? Sí, no, claro que no. Pero pues a final de cuentas es un modelo de 1800 que se vio muy padre en su momento y que se fue aplicando a todas las ciudades que se iban construyendo, pero vaya, no es como que sean todavía útiles, rentables o buenas para cualquier ciudad, ¿no? O sea, pero te refieres precisamente a esta cuestión de que las ciudades no son permeables, ¿no? Sí, al hecho de que justamente toda el agua se quiera desviar mediante pues coladeras, mediante sistemas que buscan justamente desviar el agua residual, principalmente de las lluvias, a justamente ríos, al océano, si queda más cerca, y pues ya, ¿no? Así se deshace uno del problema. Sí. Pero que justamente eso provoca en parte que sea tan fácil que una ciudad se inunde. Ajá. Por ejemplo, también con el tema de los ríos, ¿no? Ahorita que decías. Sí. Pues precisamente, pues se observa que precisamente los ríos les han puesto como estas barreras, ¿no? De cemento, básicamente. Y que de hecho también es curioso porque, pues, uno pensaría que es muy buena idea, pero en realidad, según lo visto, eso es precisamente que cause que se desborden, ¿no? Sí, porque quieras o no que un río esté corriendo normal, también hace que la tierra esté continuamente absorbiendo cierta cantidad de agua, porque claro, no es como que haya un plástico o algo abajo que impida
esto. Y si aparte de eso se le está inyectando, aparte del agua que ya está cayendo del cielo, se le inyecta al río desde muchos puntos diferentes, caídas de agua por el agua que se está drenando de la ciudad, pues así es como crece en literalmente minutos. Sí. Y incluso no le dará tiempo a la gente a reaccionar, y de hecho pues es muy común que haya gente viviendo en los alrededores. Sí, y de hecho también se me hizo muy curioso que pues nosotros pensamos que el cauce natural de un río es recto, y por eso también le construimos así las zanjas, ¿no? Precisamente, o más bien los muros, para que pues su cauce sea recto. Pero nunca nos ponemos a pensar que precisamente si es recto, pues eso significa que tiene más fuerza. Sí. Y entonces, pues al final de cuentas, las vueltas en cualquier situación te obligan a frenar. Exacto. Y entonces, pues claro que si llega con más fuerte el agua a zonas, pues otra vez, ¿no? Es claro que se va a desbordar. Sí. Está bastante curioso porque precisamente pues pareciera que no fue tan buena idea hacer nuestras ciudades que las ciudades están mal diseñadas. Exacto. O vaya, en su momento estaban excelentemente diseñadas, ¿no? Pero así como ha avanzado la tecnología y el conocimiento, o sea, si se siguiera aplicando la medicina que se tenía en 1800, no sería exactamente la cosa más buena del mundo, ¿no? Y sobre todo también porque la forma de vida pues ya ha cambiado, ¿no? El clima bastante. Ha cambiado, y pues con forma de vida... Y las necesidades también. Exacto, precisamente que pues las ciudades también crecieron pues muy rápido. Y más de lo que los sistemas planteaban que tuvieran las ciudades. Exacto, la capacidad ya se ve sobrepasada. Pero entonces, ¿qué hacer? Aquí es justamente donde surge una idea que cambia mucho el panorama que tenemos de las ciudades, ¿no? Porque no se trata de decir, pues ya nos vamos a inundar. Por siempre. Soporten. Sino que en realidad se trata de que hay alternativas, y una muy interesante es una conocida como crear ciudades esponja. Que no consiste en poner esponjas en los techos, algo así. O sea, bueno, no literalmente. Más o menos, pero no así. Y es que, ha sido un concepto que ha sido investigado por científicos, ingenieros hidráulicos, urbanistas, ecólogos, arquitectos del paisaje, que buscan replantear justamente la manera en que las ciudades se relacionan con el agua, que deje de ser como un enemigo a vencer, o una meta que superar, o incluso una meta que sobrevivir en algunos casos. Y justo se ha consolidado como un concepto innovador, principalmente dentro del urbanismo, y ha llamado mucho la atención, ¿no? Y se trata de un modelo de planificación urbana que está diseñado en imitar el comportamiento natural de un ecosistema frente a la lluvia. Esto no es como que sea algo que alguien inventó en su totalidad, ¿no? Sino que es un conjunto de técnicas que antes se utilizaban y que se ha demostrado que con el tiempo, irónicamente, antes se luchó porque se dejaran de usar, y ahora se lucha porque se vuelven a usar. Y el término como tal comenzó a hacerse conocido en la segunda década de este siglo, y pues la idea como tal tiene raíces de hace miles de años, de diversas civilizaciones. No es únicamente que una se lleve todo el crédito. Como ya hemos mencionado en diversos casos, por ejemplo, está el de los antiguos agricultores de Mesopotamia, que desarrollaron sistemas de irrigación que permitían distribuir el agua
de los ríos hacia las zonas agrícolas durante las crecidas, causando que las crecidas no fueran algo devastador, ¿no? Sino que fueran literalmente un riego natural a sus cosechas. En el antiguo Egipto, las inundaciones anuales del Nilo eran aprovechadas para fertilizar los cultivos en vez de intentar detenerlo de alguna forma creando justamente barreras. En el Imperio Romano habían complejos sistemas hidráulicos capaces de almacenar agua mediante cisternas y acueductos. Y en Mesoamérica, como también ya hemos hablado en otras ocasiones, estaban, por ejemplo, las chinampas, que eran justamente un uso del recurso del agua bastante eficiente, islotes agrícolas rodeados de canales que regulaban naturalmente el nivel del agua y aumentaban la productividad agrícola, y también con el uso de acueductos. Y estas soluciones que vaya, no eran ciudades como tal esponja, como ya se ha tratado el término, pero justamente ahora sí que caminaron para que las ciudades esponja pudieran correr. Porque pues crearon lo que ahora es la filosofía de esta idea, ¿no? Que vaya, en el desarrollo acelerado de las ciudades, que predomina el enfoque basado en la ingeniería gris, es decir, infraestructuras construidas principalmente con concreto, acero y tuberías, que justamente se caracterizan porque no absorben el agua, para bien y para mal. Y que pues prácticamente hasta como que la repelen. Sí. Y se canalizaron los ríos, se rellenaron humedales, se cubrieron arroyos naturales, se impermeabilizaron enormes extensiones de suelo, y actualmente ya se ve como algo que está afectando. Y las ciudades esponja proponen justamente hacer que una ciudad sea en ahora sí que metafóricamente una esponja, que justamente consiste en que estas iniciativas, estas formas de vivir, estas formas de llevarse justamente con algo tan natural como la naturaleza, porque obviamente no queremos que deje de llover, sino que no signifique que una ciudad, un país pierda miles de millones de pesos, de dólares, cada que llueva. Y para esto justamente es este cambio dentro de la urbanización, que esa infraestructura gris sea ahora capaz de absorber, almacenar e incluso purificar el agua de lluvia. Sí, de hecho, precisamente pues, como decías, está súper inspirado en la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, eso que tú dices es bastante interesante, porque pues hay varias formas de pues hacer caminos, ¿no? De hacer esta obra gris, como precisamente se le llama. Que tampoco se trata de que vayamos a demoler todo. Ajá. Y ahora hacer edificios nuevos, todo. No, pues no, sería más bien como precisamente la cubierta, ¿no? De pues en las calles, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Que de hecho, por ejemplo, el hormigón permeable puede filtrar aguas pluviales a velocidades de entre 120 y 1200 pulgadas por hora, según precisamente el Instituto de Concreto estadounidense, americano. Igual, por ejemplo, si se ponen calles de asfalto poroso, cuando precisamente se combina con una capa de piedra, puede reducir escorrentías superficiales hasta un 80% o más, ¿no? O si, por ejemplo, pones un sistema precisamente con adoquines, también se puede efectuar una absorción mayor en los caminos, ¿no? Entonces hay varias formas precisamente de que pues podamos
transportarnos en coches de una forma pues más amigable con el medio ambiente, ¿no? Que precisamente ya no se hagan estos ríos que suceden cuando llueve, porque precisamente el suelo es el que está absorbiendo pues el agua, ¿no? Y de hecho también la característica en común que tienen estos materiales es que en lugar de que tengan estos agregados finos, precisamente pues no los tengan, lo que causa que tengan huecos. Y claro, entonces es más fácil que el agua pueda filtrarlos literalmente, y así pues las capas en el subsuelo puedan realmente regenerarse, ¿no? Más que huecos, como porosidades. Exacto. Porque también algo que, por ejemplo, vemos muy continuamente es, por ejemplo, el concreto que se va desgastando, que se va rompiendo fácilmente. Y esto también puede estar influenciado por la lluvia. Sí. Porque desgasta, crea pues inestabilidad dentro del material, y justamente como es tan cerrado, tan impermeable, esto provoca en gran parte que pueda ser bastante débil, ¿no? Entonces, por irónico que suene, si es poroso, obviamente no estamos hablando que haya hoyotes en las calles, ¿no? Ah, claro. Sino que ahora sí que sea como transpirable entre la parte superior y la parte inferior, para que justamente el agua pueda también ser absorbida por el suelo. Sí, claro. Y de hecho también, pues es una forma de hacer que las ciudades absorban, ¿no? Pero pues también hay, por ejemplo, también hablábamos el otro día de los techos verdes, ¿no? O cubiertas verdes, que precisamente pues consiste en tener pues patios, por así decirlo, como más bien jardines, en precisamente las azoteas, porque claro, pues todas las plantas necesitan agua para poder vivir, ¿no? Entonces, estas plantas de cierta forma también pueden captar agua, y claro que reducen también así la escorrentía, que pues es la que precisamente estamos tratando de evitar, ¿no? Y justamente este término se fue haciendo bastante más popular, por ejemplo, en China, que enfrentó bastantes inundaciones graves, que dejaron bastantes muertos, y que esto obviamente llevó a que se hicieran investigaciones rigurosas, porque pues justamente se considera no solo la parte pérdida económica, sino que pues personas mueren, ¿no? Sí, que llegan a ser incluso miles. Sí. Y justamente fue un arquitecto y pasajista y profesor llamado Kong Yu, quien fue prácticamente un pionero dentro de lo que son las ciudades esponja, y lo que él planteaba era hacer como ahora sí como que un mundo esponja. No porque todos los países tuvieran el mismo sistema, porque justamente no todos los lugares van a requerir las mismas plantas, no todos los lugares van a requerir el mismo pavimento, porque son lugares distintos, con climas distintos, y vaya, si en un lugar están enfrentando más sequía, pues se tiene que adaptar el sistema a que resista. No vas a poner lo mismo en un lugar que esté constantemente seco a uno que está constantemente inundándose, porque claro, pues los sistemas no van a sobrevivir. Claro. Y justamente desde finales de 1990 este profesor Kong Yu comenzó a desarrollar investigaciones sobre la restauración ecológica de paisajes urbanos, y de hecho ahora sí que China le dio como proyecto varias ciudades bastante importantes, y que buscaban ser ahora sí que la experimentación de qué tanto funciona este sistema, porque lo que se busca es que mediante este proceso se pueda absorber hasta el 70% del agua de lluvia que caiga. Es bastante. Sí. Y que obviamente esto reduce los impactos enormemente, incluso aunque sea una lluvia bastante fuerte. Ya que pues el sistema está muchísimo menos saturado que antes. Y en esto se habla que
nuevamente, no se trata tampoco de ir ahí demoliendo todo lo que ya se hizo, sino que también pueda ser como un trabajo conjunto, ¿no? Hay cosas que justamente por la infraestructura que se tiene ahora no va a ser 100%, no va a absorber la totalidad, pero ahora sí que el agua que va a terminar en coladeras y va a terminar yéndose en el drenaje va a ser mucho menor, por lo que las inundaciones se reducirían muchísimo porque entran dentro de, pues, la capacidad de los drenajes. Y en esto es bastante importante recalcar que no significa simplemente como esto de cambiar algunas calles y plantar muchos árboles y construir parques. O sea, sí ayuda, no estoy diciendo que no, sino que cada elemento de la ciudad pueda convertirse en una parte de un sistema hidrológico. Es decir, que los parques que existan y que se puedan agregar funcionen como zonas temporales de almacenamiento durante lluvias intensas. Que los jardines, llamados jardines de lluvia, que filtran contaminantes, puedan hacerlo antes de que el agua llegue a los ríos. Que los techos verdes retengan parte de la precipitación y disminuyan la temperatura urbana. Y que los pavimentos permeables permitan que el agua atraviese el suelo en lugar de escurrir sobre él, justamente erosionando, dañando, inundando. Que los humedales que se puedan restaurar o incluso los humedales artificiales que se puedan instalar limpien naturalmente el agua mediante microorganismos y vegetación. Que haya zanjas vegetales que ralenticen el flujo superficial y favorezcan la infiltración, e incluso que pueda haber algunas plazas públicas que estén diseñadas para inundarse temporalmente durante lluvias extremas sin causar daños a la población. Y todo esto formaría un sistema integrado que sería lo que se le llama ciudad esponja, ¿no? Claro. Porque cada punto funciona de una manera distinta. Sí. Y tienen que ser puntos estratégicos, porque justamente el punto que está diseñado para inundarse, aquí es importante recalcar, no es que todo el tiempo que llueva vaya a estar inundado, sino que justamente cuando haya precipitaciones muy grandes pueda inundarse. Y ese sitio tiene que estar en un lugar estratégico justamente para que no dañe a nadie cuando se inunde, si es que se llega a inundar. Sí. Y también esto de que se le llame ciudad esponja no hace referencia únicamente a la capacidad de absorber agua, sino que si vemos cómo funcionan las esponjas, almacenan, filtran y liberan poco a poco el agua que tienen dentro. Y esto también es bastante importante porque, también hemos hablado que la cada vez mayor falta de árboles dentro de las ciudades también afecta mucho porque la lluvia cae directamente en el suelo, sin ningún tipo de como parachoques. Y en realidad incluso uno lo puede ver si de pronto se está mojando en la lluvia cae bastante fuerte. Sí, claro. Y pues nuevamente si cae dentro de concreto, dentro de las ciudades, pues también va afectando bastante. Y esto también propone, por supuesto, que sí haya cierto grado de reforestación dentro de las ciudades. Nuevamente no se trata de poner ahí un bosque en medio de una avenida. O sea, ¿te refieres que la lluvia también sin árboles puede erosionar el suelo, no? Pero justamente que pueda tratarse mediante la reintegración de árboles de la zona. Es muy importante que sean de la zona. Sí, claro. Porque, para que puedan hacer correctamente sus sistemas de agua, para que puedan crecer correctamente, pues necesitan, pues, saber en dónde están. Sí. De hecho, se me hizo muy interesante el tema que dices de que hay algunas zonas, o tendría que haber zonas precisamente que están específicamente planeadas para inundarse, ¿no? De hecho, precisamente en China
hay una ciudad que es como un jardín y de hecho pues esas plantas técnicamente tendrían que ser plantas especiales para poder soportar una inundación y de hecho los puentes que están ahí para interconectar precisamente esta infraestructura que está en esta, porque es como literalmente una isla, entonces los puentes están elevados, entonces no solamente también se trata de poner estas partes inundables, humedales, sino también que precisamente la ciudad pueda reestructurarse de tal forma que aunque esté inundada esa parte, puedas accesar vaya, te puedes mover, ¿no? Uh-huh. Porque pues eso también es algo interesante e indispensable. Entonces, claro que si uno plantea vegetación nueva, esto también trae beneficios muy grandes, ¿no? De hecho, pues se crean también nuevos ecosistemas, nueva biodiversidad puede llegar ahí. Me refiero precisamente a, bueno, tanto a flora como fauna, ¿no? Uh-huh. Y definitivamente es como si se integrara la naturaleza o lo verde a las ciudades, ¿no? Porque pues insisto, esas son precisamente las que ayudan a absorber toda esta agua. Y de hecho, estas zonas inundables está bastante interesante porque resulta que decías también hace rato que cuando se innovó con el cemento o con cualquier tipo de hormigón, asfalto, etcétera, los humedales de los ríos fueron también tapados, ¿no? Uh-huh. Y curiosamente, estos humedales también sirven para que los ríos pues no se desborden precisamente. Una de otras premisas que tienen estas ciudades esponja es precisamente la renaturalización de ríos urbanos y periurbanos, que precisamente es básicamente rehabilitarlos, quitándoles el concreto, abriendo sus planicies, incluyendo precisamente las que estaban desde el principio ahí, porque esas son precisamente las planicies que están destinadas a inundarse para evitar así que el río se desborde. Y de hecho puede sonar un poco contradictorio, ¿no? Porque uh-huh. pues vaya, por eso se entubaron los ríos, ¿no? Porque pues no queremos que se desborden. Uh-huh. Ajá. Pero ahora pasa que precisamente en esas zonas en donde había un lago, donde había un río, pues se siguen inundando de todas formas, ¿no? O sea, uh-huh. Eso es lo curioso, el agua sabe su rumbo. Y porque resulta que precisamente estas zonas inundables en la periferia de los ríos pueden absorber hasta un 98% de agua. O sea, es una cantidad bastante grande según National Geographic. Y pues está también muy interesante porque resulta que cuando estos niveles, o más bien, cuando los humedales alcanzan precisamente su nivel máximo, o sea que ya no pueden absorber más, precisamente hacen que el flujo del agua sea más lento. O sea, no solamente ayudan a precisamente evitar que el río se desborde, sino que cuando llega a su capacidad máxima, no está embravecido. Exactamente. Porque, o sea, claro que, como decíamos hace rato, además de las curvas que ayudan a disminuir la velocidad de los ríos o del cauce, pues también las plantas y todos estos organismos que están en un río naturalmente también ayudan, porque pues al final crean fricción, ¿no? Uh-huh. Y pues ayudan también a reducir la velocidad de las correntías, de la corriente del agua, ¿no? Entonces, es bastante curioso que puedan incluso ayudar a este tipo de situaciones, ¿no? A ralentizar la escorrentía. Y pues, claro que si a su vez pasa esto, que disminuye la velocidad, si
también encontramos entonces un equilibrio con el drenaje tradicional. Este tiene más chance de, pues, desembocar el agua en donde la infraestructura lo haya planeado de una forma más lenta, ¿no? O sea, ya no se satura demasiado y entonces puede encontrar un rumbo mejor, ¿no? Si es que ya se llenó precisamente, pues, el humedal destinado también, ¿no? Entonces, creo que es bastante interesante. Pues sí, creo que puede funcionar, ¿no? Además, también hay una cosa que vi que de hecho también es la bioremediación, porque de repente pensé, bueno, que a lo mejor pensando en el río Atoyac, ¿no? Que pues precisamente está súper contaminado y tiene cosas desde sillones hasta plomo. Entonces, precisamente resulta que otro principio de las ciudades esponja es precisamente la bioremediación de suelos, que bueno, va muy pegado con el agua también. Y de hecho esta es básicamente según la UNAM es biotecnología que precisamente utiliza organismos vivos. Pueden ser bacterias, hongos, plantas, enzimas, y precisamente estas ayudan a neutralizar o transformar o eventualmente descomponer sustancias tóxicas en compuestos menos dañinos o inocuos. Entonces, estos precisamente lo que hacen es, por ejemplo, en un río en Estados Unidos se plantaron girasoles y plantas hiperacumuladoras que precisamente estaban absorbiendo, o su función era que absorbieran metales pesados a través de sus raíces, y entonces este río se fue limpiando, ¿no? Que es precisamente pues parte de lo que se planea con las ciudades esponja, que los cuerpos de agua sean sanos precisamente y no se crean ahí tampoco infecciones o enfermedades, ¿no? Eso es también muy interesante. Y de hecho, pues, o sea, los microorganismos, recordemos que son, organismos unicelulares, que su tamaño promedio es una micra, ¿no? O sea, una milésima parte de un milímetro. Entonces, en un suelo, en un gramo de suelo, pueden existir miles hasta millones de ellos. Y pues ellos son precisamente los que pueden ayudarnos a, pues, limpiar toda nuestra agua. Pero sí es interesante que tienen que tener condiciones favorables para ellos, ¿no? De hecho, el suelo precisamente es un sumidero de carbono por ellos mismos. Su fuente principal es el carbono, que tiene que también estar en cantidades significativas para que pues estos microorganismos puedan perdurar, además de que también necesitan tener una temperatura adecuada, suficiente agua, y también curiosamente tienen que tener oxígeno y nutrientes. Vaya, el oxígeno para precisamente microorganismos que son aerobios, ¿no? Que pues eso es lo que significa, ¿no? Que necesitan oxígeno para poder vivir. Y claro que hay varias formas de hacer esto. Hay una bioremediación que es in situ, o sea, precisamente en el sitio, utilizando los microorganismos del sitio que se quiere limpiar o renutrir o remediar. Y precisamente es entonces fomentando el crecimiento de estos microorganismos, agregando nutrientes o incluso aire desde el lecho orgánico, para precisamente así crear como un reactor, un bioreactor natural, biológico, para que precisamente el agua pueda empezar a, pues, limpiarse, ¿no? Entonces sí, definitivamente, pero claro, también se pueden introducir otras especies, como en el caso del girasol, y pues esto es básicamente como se plantea, ¿no? Poder hacer una ciudad esponja y que no se
generen ahí tampoco enfermedades. Sí. Que justamente es el concepto de los jardines de lluvia. Sí, que justamente, vaya, es esto mismo que tú mencionas, ¿no? Que el agua entra al jardín, su velocidad disminuye gracias a esto, y esto a su vez también permite que los sedimentos, arena, tierra, incluso la basura que traiga consigo el agua, pues se depositen ahí en su recorrido, y después el agua comienza a infiltrarse lentamente por las capas que se seleccionan, de hecho, de tierras para permitir el paso del agua sin perder estabilidad, que normalmente estas capas están hechas de arena, de grava, de materia orgánica, de tierra vegetal, y que actúan como filtro, ¿no? Y que incluso algunos, pues, este suelo se convierte en algo que incluso puede descomponer derivados de fertilizantes, de residuos de combustibles, aceites, metales pesados, e incluso pequeñas cantidades de nitrógeno y fósforo, que incluso el nitrógeno y fósforo pueden hacer ese suelo más fértil para ciertos tipos de plantas que se alimentan especialmente de estos, ¿no? Sí. Y vaya, qué mejor que saber que además de eso no estás poniéndole más aceites y fertilizantes a el agua que va corriendo por las calles, ¿no? Y justamente son plantas que suelen, lo mismo de siempre, ¿no? Varía según la zona, pero se seleccionan usualmente especies nativas que sean capaces de soportar tanto periodos de inundación bastante fuertes como temporadas bastante secas, haciendo que el jardín funcione durante todo el año. Y no por pensar jardín pensemos en extensiones sumamente grandes de espacio, sino que en realidad pueden ser zonas urbanas pequeñas, por ejemplo camellones, pueden ser algunos parques, glorietas, los jardines de alguna escuela, jardines públicos, en estacionamientos, incluso en viviendas particulares. No es como que haya un tamaño establecido para que funcionen. Si está bien hecho, va a funcionar en mayor o menor medida. Y ya varias ciudades han comenzado a incorporarlos en sus banquetas y son capaces de capturar el agua, además de que obviamente embellecen bastante el espacio urbano. En el caso de los humedales naturales, de hecho, tienen prácticamente la misma función. Los humedales naturales han existido desde hace millones de años y pueden encontrarse en pantanos, marismas, lagunas costeras, deltas y zonas inundables. Y por mucho tiempo, de hecho, se pensó que eran terrenos sin utilidad y se decidieron rellenar para construir viviendas o zonas industriales, por lo cual de hecho ya hay consecuencias por la falta de humedales, porque incluso los humedales pueden funcionar como frenos para que no entren huracanes. Como precisamente los manglares, ¿no? Y vaya, ya las investigaciones ya dejaron ver que sí eran importantes, ya que muchos se fueron. Y que de hecho cumplen funciones fundamentales y actúan como filtros naturales capaces de retener sedimentos, absorber nutrientes, eliminar microorganismos patógenos, que en esto mismo se repite, no queremos agua que esté ahí echándose a perder y generando patógenos. Sí, ¿no? Almacenar grandes cantidades de agua durante las inundaciones, y además de esto, justamente al ser tan eficientes, son prácticamente como la cisterna perfecta de filtrado y recolección. Y gracias a esto se han empezado a hacer humedales artificiales en donde antes había naturales. Y vaya, existen varios tipos, ¿no? Y funcionan con un concepto bastante similar a los jardines de lluvia. El agua entra ya lentamente por una zona que está cubierta por vegetación acuática y atraviesa diferentes capas, y durante el recorrido la velocidad del agua disminuye
permitiendo que las partículas sólidas se depositen en el fondo y después las raíces de plantas como juncos, carrizos, espadañas y otros van liberando millones de bacterias beneficiosas que justamente son las que son capaces de degradar diversos contaminantes presentes en el agua. Además de que si estas bacterias empiezan a hacer esto, las nuevas generaciones van a ser más fuertes para poder alimentarse y procesar todavía más químicos, y pues ahora sí que serían como superbacterias buenas que ayudarían bastante, ¿no? Y justo como decía hace rato, ya hay casos documentados. De hecho, había bastantes planes de hacer distintos proyectos de la mano de Con Yuan-yu, varios de hecho incluso aquí en México, pero pues falleció en un accidente el año pasado, y pues muchos de esos proyectos quedaron pausados, parece que indefinidamente. No, triste. Pero podemos hacer porque se retomen. Y vaya, de los casos más conocidos de China es justamente el Programa Nacional de Ciudades Esponja. Empezó oficialmente en 2015 y tuvo varios años de proyectos piloto, entre las ciudades que se dieron para experimentar fueron Wuhan, Shenzhen, Xiamen, Chongqing, Ningbo, entre otras. Y entre los ejemplos más representativos se encuentra justamente Shenzhen, que es una de las ciudades con mayor crecimiento urbano del mundo y que justamente en pocas décadas pasó de ser una población costera a convertirse en una metrópoli de millones de habitantes, y este crecimiento obviamente causó la pérdida de las áreas naturales del lugar. Y esto obviamente comenzó a causar ciertas problemáticas, pues incrementó bastante las inundaciones y graves, y como parte del programa comenzaron a construirse parques capaces de almacenar temporalmente el agua de lluvia, corredores verdes conectados entre sí, pavimentos permeables y sistemas de captación distribuidos por toda la ciudad. Y de hecho las investigaciones más recientes muestran que además de que sí disminuyó bastante el riesgo de inundaciones, las obras también han contribuido a mejorar el paisaje urbano, incrementar las áreas verdes, hacer más eficiente el aprovechamiento del agua de lluvia e incluso mejorar la salud mental. Claro. Y también en otro caso de Wuhan, que es una ciudad que es conocida por encontrarse rodeada de bastantes lagos y ríos, ahora sí que debido a su ubicación ha sido históricamente bastante afectada por las inundaciones, y dentro de la iniciativa de las ciudades esponjas se restauraron sus cuerpos de agua que anteriormente habían sido modificados por la urbanización. Se construyeron nuevos espacios verdes capaces de almacenar grandes volúmenes de lluvia durante las tormentas intensas, y nuevamente se redujo el riesgo de inundaciones y se vio una gran mejoría, prácticamente la misma que se vio en Shenzhen. Y en esto algo muy importante a relucir es justamente esto de la salud mental, porque a veces podrías decir, pues ¿qué tiene que ver, no? Pero pues es lógico que si tú ya no estás preocupado, que si tu negocio está en una zona desfavorable o que de pronto podría llegar una inundación, estar literalmente con ansiedad todo el tiempo que llueve, si sabes que tu zona se inunda, de pensar que podrías perderlo todo, incluso pues la basura que termina dejando arrastrando el agua, las distintas situaciones que pues honestamente a cualquier persona le estresarían y que también mejora la salud mental, porque
al haber más áreas verdes, al incrementar incluso los polinizadores, los pájaros, esto también hace que la gente tienda a querer salir más. Ya sea caminando, en bicicleta, pero justamente sin usar el coche, porque lo que quiere es como pasear, ¿no? Sí, tiene claro. motivos para hacerlo. Sí, sí. Y esto obviamente ayuda mucho en estos procesos mentales que puede llegar a causar, que ya hemos hablado un poco, estar en una ciudad que llega verdaderamente a afectar mentalmente a las personas, y que además de que reduce también las islas de calor, de las que ya también hablamos, que además de dar un entorno más fresco, más bonito, pues es literalmente más saludable para las personas. Claro. Y pues esto obviamente a su vez mejora la calidad de vida, mejora la situación de vida de las personas, porque vaya, la salud mental es bastante fuerte en pues nuestra vida diaria, ¿no? Claro, sí. Sí, y de hecho, pues, o sea, no solamente en China se han hecho proyectos que tienen que ver con la implementación de técnicas de ciudades esponjas, sino también, por ejemplo, en Copenhague, en Dinamarca, en Singapur también, o en España incluso. El de España me llamó mucho la atención porque precisamente tiene, es un parque que es inundable y tiene unas 3,6 hectáreas y puede almacenar hasta 48,000 metros cúbicos de agua, que son más o menos unas 18 piscinas olímpicas, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un ejemplo de pues parques que están situados estratégicamente, que precisamente pueden ser inundables y ahora sí que evitar las inundaciones en otro sitio, ¿no? Que es precisamente lo que de lo que se trata esto, ¿no? Entonces, definitivamente hay técnicas, hay formas. No es para que se quede estancada el agua, al contrario. Ni tampoco se trata de ya comprar un kayak y transportarte mediante él. Que bueno, si se abren los ríos, pues a lo mejor sí, ¿no? Sí. Pero sí. Entonces, es una muy buena opción. Y que realmente tiene muchas oportunidades y que, vaya, si bien el sistema se considera que fue muy alimentado y muy mejorado por Con Yan-yu, en realidad pues está en la mano de cualquiera poder obtener su información, ¿no? Ahora sí que ya existen libros, ya existen investigaciones, ya hay casos, ya hubo ciudades piloto, no es como que tengamos que mandar ahí a los sacrificios. Pero pues sí es como de, o sea, ya se está probando, si se puede mejorar, por supuesto que se puede mejorar, cualquier sistema puede mejorar, pero justamente nuestras ciudades llevan bastante tiempo sin hacerlo y pues el clima, la situación ya nos pide justamente hacer un cambio para que pues no suframos tanto de las consecuencias de que haya tanta lluvia, tanta agua, y más que pues despreciarla, es mejor pues aprovecharla al máximo. Claro. Y además porque también si lo piensas, pues saldría muchísimo más económico que hacer, por ejemplo, unos chicans aquí en México, ¿no? Son platitas al final. Sí. Bueno, y así cerramos un nuevo episodio de Serendipia Revolve, esperando que hayan disfrutado este viaje a través de la cultura y la naturaleza, inspirándoles a ver el mundo con nuevos ojos. Si les gustó lo que escucharon, acompáñenos, pues podrán seguir escuchándonos cada 15 días en nuevos viajes por lo desconocido, explorando conexiones insospechadas y la naturaleza a que aguarda a que nos detengamos a admirar su gran capacidad. No olviden que, con pequeñas acciones se pueden generar grandes cambios, y la aventura de cuidar nuestro entorno está al alcance de todos. Así nos despedimos por hoy. Mantengan la curiosidad viva y activa y los ojos bien abiertos, pues volveremos a encontrarnos muy pronto. Hasta luego.